ahora sé el Salvador. Salva, salva, viene por mí, me ha tocado, Cristo es el Señor. Una vez más, aleluya. Me ha tocado, sí. Aleluya, puede tomar su lugar. Aleluya. En el libro de San Juan, capítulo 4, vamos a leer allí a partir del versículo 4, dice la letra de la siguiente manera, San Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Aleluya. Quiero titular este mensaje: no se tratan entre sí. En alguna ocasión ocurre cierto rompimiento de relaciones, de amistades, matrimonios, familiares, hermanos, padre, hijos, suegros, vecinos, que después de una hermosa amistad, después de una hermosa relación, algún evento, alguna circunstancia logró separar a esos amigos, a esas parejas. Y hay algo que ocurre cuando hay un rompimiento de la relación. Pero lo primero que se rompe es la comunicación. Lo primero que ocurre es que la persona no trata, no se comunica con el otro. Pero antes de romper la comunicación, hay algo que se llama carómetro. ¿Sabe lo que es carómetro? La cara. Vamos a ver el carómetro en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 31. Verso 4 dice la letra: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo
que el semblante de vuestro Padre no es para conmigo como era antes. El semblante de tu Padre no es para conmigo como era antes. En el mismo capítulo 31, versículo 1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestros padres, y de lo que era de nuestros padres ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que ya no era para con él como había sido antes. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted está notando, pero el trato que me está dando esta persona ya no es como el que era antes. ¿Usted ha logrado percibir que la mirada ya no es la misma? El tono de voz que le habla ya no es ese tono dulce, con ternura, con suavidad. Ya habla así, medio golpeadito, medio allí, con un acento bastante fuerte. Y ha cambiado el semblante, pero después de ese hablar golpeado comienza entonces un aislamiento y la gente no se trata entre sí. Es muy común muy común hoy encontrar en una familia, en un hogar, gente que no se trata. También es común a veces y extraño que hay iglesias donde hay gente que viene a la iglesia pero no tratan al otro. Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Pero lamentablemente esas cosas pasan. Aquí una señora que asistía a la iglesia dejó de asistir. Con el tiempo la encontramos en la calle, alguien le preguntó: ¿pero por qué te fuiste de la iglesia? Porque ese pastor habla de mucho perdón, que hay que perdonar. Y yo no puedo perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Sí, eso pasa. Entonces, en el contexto de la lectura, encontramos que Jesús, después de caminar, hermano, como 4 horas de camino, Jesús venía de Judea, que quedaba hacia el sur, muy cerca de Berseba, y la Biblia habla de Berseba y Dan como los dos extremos de ese territorio. Y Judea quedaba muy abajo al sur, al lado de Hebrón, y tenía que caminar Belén, Jerusalén, para luego llegar a Samaria, porque Jesús iba para Galilea. Samaria quedaba como en el centro, aproximadamente entre Judea y Galilea. Y Jesús, cansado del camino, llegó a aquel lugar y encontró una persona y le dijo: dame agua. Pero como la mujer vio que el semblante de Jesús, su característica étnica, su acento era judío, dijo: ¿cómo tú me pides agua de beber si tú eres judío? Ve hasta dónde llega la situación, que ese rompimiento de una relación logra a veces impedirte que tú le des a una persona algo tan elemental, algo tan básico, algo que no se le niega absolutamente a nadie: un vaso de agua. Pero le ha negado usted un vaso de agua a alguien en la vida que le ha pedido. Pero a veces, producto de la enemistad, usted dice: no hay agua. O si uno dice: agarra del chorro. O no tengo agua fría. Pero a veces buscamos excusa, producto de qué? Producto del malestar interno que hay en el corazón. Y le digo: no tengo agua. Pero a veces no es un vaso de agua, a veces es un abrazo que le negamos a alguien cuando estoy molesto. A veces es un te amo, a veces es un buenos días, a veces también es la comida. Cuando estamos bravos, a veces ni comida damos.
Hay algunas mujeres, ¿verdad?, cuando están molestas con el esposo, ni comida le dan. Algo, si le echas tu cara. O se la deja en la mesa y le dice al niño, dile a tu papá que va a comer. Eso le pasa, ¿verdad? Dile a tu papá que venga a comer. Dile a tu mamá. Vea cuánto daño, cuánto priva, hermano. Cuánto priva eso del corazón lastimado. Cuánto me coarto de dar ese vaso de agua, de dar esos buenos días, que a veces ese buenos días es necesario en la vida. Ese abrazo a veces en la vida alguien necesita, ese abrazo cuando la gente se va, cuando la gente se va a otro país, cuando la gente se va a otro plano, entonces allí necesitamos el abrazo y queremos verlo allí, pero cuando lo tuviste a tu lado, cuando la tuviste a tu lado, le negaste el agua, porque el pozo era hondo, no tenías por qué sacar el agua, no tenías cómo hacerlo, pero lamentablemente es así. Hay personas que están conviviendo dentro de un contexto de un hogar, pero hay divisiones, hay contiendas, no se hablan entre sí, y eso es algo totalmente negativo. Totalmente negativo. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió esto con los samaritanos? Cuando hacemos un recuento histórico, cuando el rey Sargón de Siria, en los años 721 a.C., llevó el reino del norte cautivo y lo llevaron a otra nación. Hubo un grupo de judíos valientes, guerreros, que hicieron la guerra al rey Sargón. Y él decidió, bueno, yo no voy a pelear con esta gente porque eran muy pocos. Entonces él decide traer colonos de Babilonia, colonos de Hamas, de otros pueblos, y lo trajo allí y lo dejó con una finalidad de que esos colonos lograran, vale la redundancia, colonizar, transculturizar, mezclarse étnicamente y cambiar la identidad de ese pueblo una vez que se unieran, una vez que se mezclaran y crearan entonces una raza híbrida, porque esa unión de Babilonia con otras ciudades y los judíos crearon una raza híbrida, un mestizaje. No solamente fue algo de sangre, también fue algo de cultura, de fe, de credo, porque estas naciones traían dioses, traían deidades que adoraban, y de una u otra forma se mezcló un sincretismo, donde se mezcló también la fe, y había una mezcla de fe, creían en Dios, pero también creían en las deidades babilónicas, y esa era la condición que había allí. Y en 2 de Reyes, capítulo 17, vamos allá a la historia de la Biblia. Dice que unos leones comenzaron a salir y atacar a estas personas. Y ellos dijeron que era producto del Dios de los judíos que estaba molesto, fue su interpretación. Y dice acá en 2 de Reyes 17, verso 24, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamath y de Sepharvaim, y la puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. En el verso 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benoc, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hama hicieron a Sima. A los Abeos hicieron a Nijaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amalek, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron
del bajo pueblo del sacerdote, de los lugares altos que sacrificaban para ellos, y en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Dice el verso 39, mas temed a Jehová vuestro Dios, y os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos le escucharon antes, hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Hubo una mezcla allí, una mezcla. Hay gente que teme a Dios, pero también adora un ídolo. Hay gente que teme a Dios, pero también va al espiritismo. Gente que teme a Dios, pero también comete homicidio. Teme a Dios, pero también hurta y roba. Esa mezcla, ese híbrido que ocurrió allí, ese era los samaritanos. Esa era la forma como ellos actuaban. Pasado el tiempo, 70 años después, el pueblo fue, o mejor dicho, me corrijo, pasado el tiempo, cuando en el año 586 Nabucodonosor se lleva cautivo a la gente del sur, y pasados 70 años ellos regresan. Debido al decreto del rey Asuero, regresa el pueblo judío a su tierra. Pero cuando regresa y comenzaron a construir el templo, lo dice el libro de Esdras. Vamos al libro de Esdras, por favor, capítulo 4. Cuando comenzaron a construir el templo, aparecieron entonces los samaritanos, le dijeron: nosotros somos hermanos de ustedes deben permitirlo a nosotros también ser partícipe de esta construcción del templo. Esdras capítulo 4. Dice la palabra del Señor: y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaron el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa de Paterna, le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarhatok, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo y la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo del rey Ciro de Persia hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, que los samaritanos detuvieron la edificación y construcción del templo. Desde el rey Ciro de Persia, luego vino el rey Asuero, luego vino el rey Artajerjes, y posteriormente, después cuando vino un tercer emperador, fue que decidió que se agilizara y se activara la construcción del templo. Cuando hay enemistad a nivel de familia, se paran proyectos, se paran construcciones, se paran planes. Cuando a nivel de familia hay situaciones familiares, los proyectos no pueden avanzar, porque uno quiere hacerlo, pero el otro se lo impide, producto del resentimiento interno que hay dentro de ellos. Ellos querían también colaborar, pero los judíos radicales, ortodoxos, le dijeron: no, nosotros no vamos a permitir que ustedes mundanos, impíos, ustedes vayan a meter la mano en algo tan santo como era el templo. Aquí ustedes no van a hacer absolutamente nada. Y de allí ese fundamento histórico de la división, de la contienda entre los samaritanos y los judíos, que aún en los tiempos de Cristo se mantuvo esa rencilla históricamente, generacionalmente. En el libro de Lucas, acompáñenme por favor, Lucas capítulo 9, verso 51. Allí vemos que aún en los tiempos de Cristo estaba la situación entre ellos. Lucas 51 dice la letra: cuando se cumplió el tiempo en que
él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como se iba a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como ese día y lo consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu son. Ve hasta dónde los conflictos a nivel personal, familiar. Estos discípulos se molestaron porque ellos no recibieron a Jesucristo en Samaria. Los samaritanos no lo quisieron recibir allí. Entonces Jacob y Juan dijeron: vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Quizá usted también ha deseado en algún momento de que caiga fuego del cielo sobre alguien, que caiga fuego del cielo sobre una persona que le ha lastimado, que le ha herido y quiere totalmente ser erradicada. Eso pasa muchas veces en nuestros corazones. Queremos que esto ocurra, pero Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. Usted no puede actuar de esta manera. No podemos actuar motivados por la rencilla histórica. No podemos dejar llevarnos por el impulso. No podemos dejar llevarnos por tu color de partido, o por tu afección de algún deporte, o por tu fe, porque a veces, hermano, ocurre que una casa está dividido, una familia, porque una cree en un color de un partido y el otro cree en el otro partido, y se divide la familia, se divide producto de esto, y se coartan del vaso de agua, se coartan del abrazo, se coartan de la visita, se coartan de compartir diariamente como familia, producto de ideología y filosofía y cosas que a veces pasan a nivel de la familia. Esta mujer le dijo a Cristo: ¿cómo tú me pides agua de beber? ¿Cómo se te ocurre ofenderme de esta manera? Tú no sabes que entre judío y samaritano no se trata entre sí. ¿Tienes tú a alguien que lo trate? ¿Tienes tú a alguna persona que no le amas? Yo sé que sí. Porque siempre alguien tiene a alguien que no le trata. Puede ser un vecino. Porque a veces los vecinos tenemos a veces ciertas situaciones, porque el agua cae del techo, cae hacia el otro lado del vecino y es motivo de pelea, o porque el vecino tiene una mata de mango y la mata está hoja para este lado y es motivo de pelear con el vecino por las hojas de la mata de mango, o que el vecino tiene un perro que ladra demasiado fuerte y ese perro me molesta, o el vecino tiene el micrófono demasiado alto del tocadisco del Señor, o del micrófono de la iglesia. Y a veces eso crea enemistad entre nosotros los vecinos, producto de exceso realmente, y nos coartamos la libertad de nosotros dar un vaso de agua. Hace unos meses atrás nosotros tuvimos una situación con nuestros vecinos al lado por el asunto de la bulla. Cuando iniciamos el templo, que no teníamos techo raso y la bulla llegaba directamente al vecino allí, y ellos al principio hubo un impacto porque algunos de ellos trabajaban de noche, amanecían y eso causaba molestia. Nosotros aquí también, bueno, adoramos al Señor, no puedo dejar de adorar al Señor y estas cosas que a veces nosotros analizamos. Pero finalmente hubo muchos roces, situaciones bastante fuertes ocurrieron y oramos y yo pendiente, muchachos, bajen el volumen allí, el vecino, lo otro y tantas cosas. El día pasado nuestro vecino se enfermó muy grave. Me enteré que el vecino estaba muy grave y yo no sabía cuánto llamaba a ese vecino, hermano, cuánto lo amaba. Te confieso que lloré en el altar, lloré en oración pidiéndole a Dios que le diera vida a ese vecino. Y allí entendí que esa persona, con sus situaciones y cosas, yo sentía un afecto por él también.
Dios hizo el milagro poderoso, oramos aquí en la iglesia, clamamos, intercedimos por él. Y el primer día que mandamos una comisión de la iglesia a visitarlo, pero hubo un cambio de lugar y no pudieron llegar. Pero cuando el vecino le dan de alta, y es aquí la primera persona que se encuentra en el camino, soy yo. Bajando del carro, digo yo, enseguida voy allá y le digo que sí. Qué alegría verlo usted. Qué alegría verlo. Qué bueno que usted, Dios le concedió una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Y ahí dialogamos, y ahí se rompió algo. Se rompió algo. El día pasado, el vecino encontró por allí a un hermano de la iglesia y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jonathan? Ya cayó. ¿Qué pasa? Vamos a ver el testimonio. El vecino encontró a Jonathan por ahí, le encontraron, y él le dice a Jonathan lo siguiente. ¿Qué le dijo al vecino? Bueno, el vecino muy contento, dijo que aprecia mucho al pastor Alex y bueno, después de las circunstancias que pasaron días anteriores, él dijo que se arrepiente y bueno, me dijo que en cualquier momento va a venir para acá. Señor, qué bueno Dios, amén. Y pasan circunstancias en la vida, pero le confieso que si ese partido hubiese quedado algo en tu corazón. ¿Qué pasaría si la persona que tú no le hablas partiera hoy? ¿Qué pasaría con la cosa que tú te molesta pasar a un plano superior? ¿Cómo te sentirías? Yo quiero que ustedes que están acá, si alguno de ustedes tiene a alguien que no le hable, esta Semana Santa que comienza mañana, comienza hoy la Semana Santa, a partir del lunes, a partir de hoy, pero que usted tenga como objetivo y saque aún su lápiz y saque su papel y comience a ver a quién que yo no le hablo. Y yo comencé entonces por la suegra. ¿Cuánto le hablan a la suegra? Va a comenzar entonces por ese vecino, por ese papá, por esa mamá, por ese padrastro, por esa madrastra. Tenemos que derrumbar las paredes étnicas, las paredes que nos separan. Jacob vio que el semblante cambió de Labán y su hermano. Y resulta que la razón por la cual no se hablaban es que ellos comentaban y decían: toda la riqueza de mi padre, este hombre que vino acá sin nada, ve cómo tiene ganado ahora, ve cómo tiene chivo, burro, camello, y tiene mis dos hermanas, no es el Señor. Este hombre vino a acabar con esta riqueza. Es lo que hablaban los hijos de Labán, molesto, una situación interna al corazón de Labán, un asunto interno al corazón de Jacob. Jacob también estaba resentido con Labán, estaba resentido los dos. Esa mujer samaritana, Jesús no le hizo nada, pero estaba resentido con la descendencia de Jesucristo, los judíos. Había un odio transmitido en los colegios, lo transmitían a los niños, decían: somos tus enemigos, y somos tus enemigos por este y por este y por otro. ¿Cómo Labán y Jacob solucionaron el problema? ¿Cómo lo solucionaron? Vamos a la palabra, vamos a Génesis 31 para ver cómo se solucionan los problemas cuando usted nota de que se cambió el habla, dejó de hablarle,
el rostro también cambió. Sabe que cuando Caín mató a Abel, lo primero que cambió fue el rostro de Caín. Dios le dijo: ¿por qué cambia tu semblante? Cuando cambia el semblante, hay una reacción química. Se dispara ahí una serie de neurotransmisores que hacen una sustancia tóxica de ira, de odio, de rabia. En ese momento podemos nosotros destruir a cualquiera. El semblante, cuando se cambia de alguien, por favor, tome eso en nota. Eso hay que solucionarlo. En el libro de Génesis vemos cómo solucionó el problema esta persona. Número 1, Jacob dijo: mejor yo me voy y no le digo nada, porque si lo encuentro de frente, mejor yo voy a los dientes, mejor yo me voy. Hay gente que prefiere irse. Yo mejor me voy, yo me conozco, yo mejor me voy, no voy a decir nada, y se va. Hay gente que se ha ido de la iglesia molesto, se ha ido de la casa molesto, se ha ido del país, de una empresa, se va molesto, por no tener valor de dialogar con la persona y cerrar su corazón. Y habló con sus mujeres: vámonos de aquí. Agarró a sus muchachos, y era tanto el problema entre Labán y Jacob que Jacob Labán se dio cuenta a los 3 días. Usted se imagina que los 3 días usted se dio cuenta que fulanito ya no se encontró en la casa. ¿Ah? No querían ver eso. Dije: esos días Labán extrañó a sus nietos. Oye, pero no escucho por ahí el ruido de los muchachos. Y salió: y no está por allí fulanito, no está por ahí Neftalí, no está por allí Judá, Dan, José, Rubén, Simeón, ¿dónde están? Y cuando se da cuenta que entra en la habitación, no consigue nada. Cuando va el hato, que allá mire que hace ganado, ve un poquito nada más. ¡Wow! Se fue el hombre, se fue huyendo. Hay gente que se prefiere irse. No se acobarde, enfrenta la circunstancia. No te vayas con el corazón envenenado, no te vayas lleno de rencor, de resentimiento, no te vayas sin aclarar las cosas, sin comunicar. Tienes que dialogar con la persona y limpiar tu corazón. Y dice aquí la palabra del Señor que lo encontró, lo alcanzó por allá como los 3 días camino. Y dice el verso 31, capítulo 31, verso 35: y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Se molestó allí, se cuadró Jacob, se cuadró también Labán. Iban a pelear. Los niños: papá. Y la mujer: no, papá. Y ahí se metieron para evitar los golpes entre ellos. Y dice la palabra, es lo que dice la palabra. Dice: entonces Jacob se enojó, riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de la casa? Ponlo aquí delante de mí, de mis hermanos y de los tuyos, y juzgue entre nosotros. En estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo con mi carnero tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño oía mis ojos.
Has estado 20 años en tu casa, 14 años de servir por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Has cambiado mi salario 10 veces. Wow. Este hombre, hermano, abrió una olla de presión. Abrió una olla de presión. Él no dijo nada, guardó silencio durante 20 años. Todo lo malo que le hizo Labán, él lo acumuló. Nunca le dio nada. Labán, hermano, lo tracaleó como le dio la gana. Le engañó cuando se casó, le trabajó por Raquel y le entregó fue la otra muchacha envuelta en una sábana, y cuando el otro día, cuando amanece, se da cuenta que no era la mujer que era amaba. Pero 20 años acumulando cosas en el corazón. Yo lo leo fácilmente, quizás, pero ahí había un tono fuerte, ahí había un rostro, hermano, realmente lleno de molestia, había allí tono de voz, había allí expresiones y un dolor que está saliendo del corazón de este hombre. A veces en su vida han pasado 20 años, quizás han pasado 30 años. ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida familiar? ¿Cuántas cosas han pasado en esos 20 años de matrimonio? En esos 30 años de matrimonio, ¿cuántas cosas han pasado entre las parejas? ¿Cuántas cosas se han cargado entre ustedes? Pero hay algo que no vas a esconder: el carómetro. Ese carómetro. ¿Por qué te hace esa mujer? ¿Por qué te hace ese hombre? ¿Por qué actúa de esta manera? Y a veces, hermano, las mujeres callan muchas veces, pero cuando esas mujeres explotan, es una bomba de hidrógeno, es un tsunami que explota y hace mucho daño. Es preferible no llegar a ese punto de que ella explote y que tampoco tú explotes. Dios quiere hoy que tu corazón se desactive del resentimiento, de la herida, lo que te hicieron hace 20 años. Es un día, oh Señor, del Señor, de abrir el corazón. ¿Cuántos años tienes tu casado, Frank? Casi 30 años. ¿Cuántas cosas pasaron en 30 años? 30 años. Marco, ¿cuántos años que tú casado, Marco? 14 separados y 21 casados. Pero para el mundo ahí, Dios restauró con el hermano. Testimonio, este día vamos a identificar eso, porque es importante. ¿Cuántos años? Caballero, el papá de mi hermana Ana, de 56. ¿Cómo es usted? Hay que dar un aplauso, ¿no? 76 años de casado con mi esposa. Wow. Mi equipo es sombrero. 76 años de casado. Wow. 76 años, Dios mío, observa la lucha de mucho. Que es inevitable que en la unión matrimonial conyugal no existan roce. Es mentira de que yo y la pastora somos felices y luna de miel. Es mentira que todo está bien. Es mentira de que nada ocurre. No, hay momentos a veces de roce, hay momentos de alzar la voz, hay momentos de solucionar situaciones. Es mentira que usted diga que usted tiene el matrimonio más feliz del mundo. Esa es falsedad. Nuestro matrimonio a veces son como olas, donde tenemos momentos de clima, de placer, de felicidad, pero hay momentos también de debate, momentos de lucha, de incertidumbre. Pero en esos momentos de incertidumbre, de lucha, es cuando nosotros tenemos que entregarle el timón de ese barco al capitán que se llama Jesucristo de Nazaret y decirle: Señor, conduce este barco, oh Señor, conduce este barco. En el año 12, en la mañana del 14-15 de ese año, naufragó el Titanic, el barco más seguro
del mundo, su dueño dijo, este barco nunca, ni Dios dijo el hombre, ni Dios lo hunde. Y un iceberg rasgó parte del barco y se hundió. El capitán de aquel barco, el señor Edward Smith, permaneció en el barco durante todo el proceso de desbordaje. Muchos lo vieron en la lanchita sacando gente, llevando a un lugar seguro regresar. El capitán murió dentro del barco, porque hay una ley del mar que dice que el último en abandonar el barco es el capitán. Pero en el 2012 hubo un barco en Costa Concordia, se hundió también, y el capitán Francisco Schettino fue el primero en saltar del barco y se colocó sobre una piedra. Desde el control el oficial le decía Francisco Schettino, repórtese Francisco Schettino, ¿dónde se encuentra el capitán? Por aquí. ¿Dónde está, capitán? Regrese el barco, capitán, regrese el barco, le decía. Hay personas que ante la primera crisis familiar, matrimonial, se quieren lanzar del barco, a voz del nombre del Señor. No se quieren lanzar, hermano, el matrimonio, aleluya. Hay momentos de bonanza, hay momentos de un sol radiante, hay momentos donde podemos ver el horizonte allá en el mar, en el océano, pero hay momentos de tormenta, hay momentos, aleluya, de huracanes, hay momentos difíciles, hay donde hace falta que usted como capitán no salte del barco. Dígale a su esposo, no salte del barco del Señor. Dígale a tu esposa, no salte del barco. Este problema es de nosotros, esta marea va a pasar, este huracán va a pasar en el nombre de Jesús de Nazaret, la crisis va a pasar, Dios va a llegar adelante por el mundo, va a pasar la crisis, vamos a ver. 12 años de prisión. Lo condenaron por homicidio intencional, por abandonar el barco. Si existiera una ley para los hombres que abandonan el barco, habrá que hacer hablar con Bukele para que haga una casa especial aquí. Habrá unos cuantos van a estar allí, porque es fácil, hermano, saltar a talanquera. Pero a veces hace falta dormir en el vuelo unas cuantas noches y orar al Señor, clamar al Señor, ayúdame, Padre, ayúdame con esto. Cuando yo me casé por primera vez, mi primera esposa partió con el Señor, pero por no entender lo que era el matrimonio, yo me casé, pero quería seguir siendo el mismo bohemio, el muchacho de afro y guitarra aquí en el hombro, el Señor y cosas. Pero un día llegué a mi casa y me tiraron una bolsita para afuera, así, ¡jácata! Una bolsita plástica, 3 pantalones, 2 medias y un interior. Me la botaron. Hermano, llegué a mi casa y como escondido, así como mi hermano me viera, y me quedé esa noche allí. Mi hermano me dijo, negro, ¿qué pasó? Y yo, nada. El otro día en la casa, ya el tercer día algo está pasando. Hasta que tengo que soltarle la verdad, me maletearon. Estoy botado, me bolseado. Pero recuerdo que yo le dije al Señor en oración, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, yo no quiero ser un padre que abandona a los hijos. Señor, yo no conocí un padre, yo no conocí la figura paterna. Yo quiero tener mi esposa una sola, mis hijos una sola mujer. Señor, yo quiero que tú hagas un milagro. Yo necesito que tú me retornes, abre la puerta. Si tú, Señor, me ayudas a recuperar a esa mujer, Padre, yo te voy a servir. Y voy a trabajar con un matrimonio. Voy a ayudar a la familia.
El Señor dijo, amén. Y el otro día me acerqué por el hecho el loco y vi un vaso de jugo en la mesa y un plato de... Ay, esto va bien. Comí, enseguida me dio sueño y me quedé. Dios hizo su parte. Dios hizo su parte y yo me hice loco y me olvidé de su oración, se parte. Pasado el tiempo, cuando Dios me llama a sus caminos, yo entendí entonces la responsabilidad, la importancia de trabajar con la familia y todo ese torrente, esa emoción, ese amor hacia la familia es producto de un Dios Perón vivido, Perón mi hogar, mi familia, un Dios que puede restaurar el corazón de mi esposa, el corazón y la relación. Pero a veces debemos entender que es importante darle a Jesucristo el timón de ese barco. El timón de ese barco se llama Jesucristo. Si Él conduce tu matrimonio y tu vida, déjame decirle que nunca más tendrás que tomar del pozo de Jacob. El Señor le dijo a la mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Y él le dijo, Señor, pero ¿de dónde tienes agua viva? El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, el don de Dios es Jesús, el regalo de Dios es Jesucristo, y en Él está la vida eterna. Jesús le dijo, si tú vuelves a tomar este pozo, volverás a tener sed, pero el pozo que yo te daré, pondré en tu interior una fuente de agua que salte para vida eterna. Y él le dijo, Señor, yo quiero de esa agua. Jesús le dijo, anda y busca a tu marido. Él le respondió, yo no tengo marido. Jesús le dijo, de cierto lo has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres dijeron que hay que adorar en este monte Gerizim, y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, la hora es que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. La hora es de adorar al Padre. La hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios está buscando tal adorador. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que cuando Jesús le dijo esto, esta mujer llegó y lanzó su balde, botó el tobo donde buscaba el agua todos los días y fue corriendo a la ciudad diciendo, he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad, me dijo lo que yo era, me dijo la verdad. Y esa mujer comenzó a proclamar a Jesús en Samaria. Esa Samaria que le cerró la puerta a Jesús, esa Samaria que no quiso recibirlo, ahora salieron la multitud de recibir a Cristo, porque Él ya no era realmente una sombra, ya no era una figura que ellos anhelaban por el Señor, estaba presente el antitipo. Cristo, alabado sea el nombre del Señor, se hizo presente allí. Ya no es una sombra. La palabra tipo, una palabra griega, que es la palabra figura. Figura es tipo en griego. Ya no estamos ante una figura, ante una sombra. Ya no estamos ante algo de que va a venir, no, ya le está presente. Jesús está presente. Tú necesitas entender que debes llevar a Jesucristo al hogar, llevar a Jesucristo a su casa. Cuando Jesucristo llega a tu casa, cosas grandes ocurren. Jesús, cuando tuvo contacto con esa mujer, Jesús rompió, hermano, la enemistad que había entre samaritanos, alabado sea el nombre de Dios, y judíos. Ese contacto de Jesús con esa mujer rompió la barrera étnica, rompió, aleluya, años de odio, de resentimiento. Cuando Cristo llega a nuestra vida, se rompe esas barreras que había entre tú y yo, y se caen las enemistades, se caen, se eliminan los pleitos y contiendas, porque Cristo vino a derribar la pared intermedia que te separa a ti del otro.
Jesús vino a unirnos. Cuando la Biblia habla de los 10 leprosos, y uno era judío, 9 leprosos eran judíos, y uno era samaritano. Estamos juntos los leprosos allí. Hay crisis que nos unen a nosotros. Las crisis nos unen. En las crisis no estoy viendo que este es judío. En la crisis no estoy viendo que este es samaritano. En la crisis solamente estoy pendiente de que tanto el samaritano como el judío tienen lo mismo que yo. Ambos tenemos lepra, ambos tenemos un problema, ambos tenemos una enfermedad, ambos tenemos un conflicto familiar, matrimonial. Y cuando esto ocurre en la vida de las personas, necesitamos realmente invitar a Cristo. Cuando Cristo viene, Él viene a quitar todo pleito entre nosotros, viene a quitar toda barrera a nivel familiar. Pilato y Herodes tenían una enemistad de muchos años, porque en el lugar a Pilato lo nombró gobernador directamente al César. Pero cuando Pilato llega a Judea a ser el gobernador, allí había un hermano de Herodes, Antipa, perdón. Y como quitaron al hermano de él, se creó una enemistad entre los Herodes, porque después que muere el viejo Herodes el Grande, él repartió su territorio donde él gobernaba en sus 4 hijos. Y allí se formaron lo que son los tetrarcas, es decir, que gobernaban en 3 municipios, 2 y 3 municipios. Y a cada uno él le repartió ese territorio, y eso creó enemistad entre Pilato y los Herodes, y no se trataba, vivían en ese asunto, en esa lucha. Pero cuando Pilato se dio cuenta de que Jesucristo era de Galilea, envía a Jesucristo a Galilea, allí golpeado, maltratado. Y dice la Biblia que desde aquel día, porque Herodes necesitaba realmente de Jesucristo. Él deseaba ver a Cristo. Cuando tú tengas un enemigo, envía a Cristo de regalo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pilato le mandó a Cristo a Herodes, y esa relación de Jesucristo, ese contacto entre Jesucristo y Pilato y Herodes, hermano, logró romper, dice la palabra, de que desde aquel día se hicieron amigos, alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que viene a hacer Cristo en la vida de una persona, viene a ser un amigo, viene a ser un amigo aquí en la iglesia, viene a ser un amigo y fuerte en el hogar, viene a hacernos hermanos, fraternos, viene a hacernos fuertes como matrimonio, como pareja. La presencia de Cristo viene a derribar, a tumbar, a sacar del corazón los años acumulados de resentimiento, de odio. Así como Jacob le dijo a Labán: 20 años me robaste, 20 años me tracaleaste, en 20 años, aleluya, yo estuve en el invierno recibiendo el helado del frío, estuve en el calor del desierto durante 20 años sirviéndote, y ahora viene a tratarme de esta manera, ahora viene a perseguirme como un delincuente. Usted necesita abrir su corazón también y decirle a ese cónyuge: he estado contigo durante 20 años, te he hecho 200,000 arepas, te he hecho 200,000 regalos, he estado contigo muchas veces en la cama, te he hecho feliz muchas veces, te he parido tantos muchachos, por el Señor. Estuve a punto de morir cuando tuvieron ese muchacho, estuve a punto de morir cuando tuve accidente, he dado mi vida por ti, aleluya. Pero tú necesitas abrir tu corazón para que tu corazón salga de resentimiento, salga, aleluya, y tu rostro pueda cambiar, se vaya ese calómetro, se vaya esa falta de comunicación. Abra tu corazón ahora a tu pareja, abre tu corazón a tu madre, a tu padre, abre tu corazón a tu padre, a tu hijo, y dile: necesito abrir mi corazón para hablar lo que hay en mi corazón durante 20 años. Es la forma de ser libre, es la forma de ser libre de todo esto. Abre tu corazón. Cuánto dolor acumulado, cuánto dolor acumulado. Yo viví con un padrastro que yo no le hablaba. Yo crecí con un odio hacia el padrastro. Crecí, yo nunca le hablaba a este hombre. Yo el día merienda
Mi mamá haciendo merienda, y yo cuando iba con mi bandeja, que tengo la cabeza plana desde la bandeja del peso, veía el hombre sentado en la bodega de Guillermo, ¿te acuerdas, Sonia? Jugando romín. Y yo venía y pasaba el hombre jugando romín. Cuando llegaba los días, el hombre subía para la casa y lo rescataron a jugarlo. Nunca me dio consejo, tampoco nunca me maltrató. Un día por poco mató a mi madre, se le dio un niño. El hombre sacó un puñal, brincó hacia un lugar al apuñalar a mi madre. Yo siendo un niño me metí en medio y alguien, amigo de ese señor, lo apartó. Pero muchas cosas pasaron ahí en mi hogar con ese caballero. Muchas cosas pasaron. Hubo abuso allí con una de mis hermanas. Y se arrancó mi corazón. Crecí con eso horrible. Y yo sé lo que te estoy diciendo cuando uno siente rencor hacia una persona. Pero lo tremendo es que mi madre lo amaba. Y entonces hoy derró también hacia mi madre como un resentimiento hacia ella. Y cómo tú vas a amar a este hombre que ha hecho tanto daño. ¿Cómo tú vas a hacer esto por el Señor? Y me encontraba yo allí en esa corriente que envenenaba mi alma, envenenaba mi corazón, aleluya. Y yo recuerdo cuando vi a mis amigos del colegio, desde allá del liceo, me decía, ¿quién es ese señor? Y yo decía, yo no sé quién es ese señor, yo no lo conozco. Y yo tenía un hermano que ese entonces, él estuvo un tiempo detenido, y yo iba y le decía, mira mi hermano, está pasando esto y esto, y yo te decía, tranquilo, cuando salga de aquí, lo vamos a liquidar. Y yo decía, ¿cuándo iba a salir? Y hermano, aquí, Señor, porque este hombre necesita algo del Señor. Yo tenía un pedazo de madera grande allá, yo he hecho práctico con la madera. Cuando venga, le voy a agarrar por la madera y le voy a dar por aquí. Y tenía tú una cosa en la mente, no es lo que el odio produce en el corazón de la persona. Y que el odio envenena, el odio te convierte en un asesino, un criminal en potencia, en un sicario. Hay gente marcada por maltrato, marcada por rechazo en su vida. Hay gente realmente que tiene una bomba atómica y puede explotar, hacer profundamente daño. Pero algo pasó en mi vida extraordinario, algo pasó en mi corazón, aleluya. Un día pude invitar a Cristo a mi vida. Un día Jesús, aleluya, alguien me invitó a una iglesia, y ese día que alguien me invitó a esa iglesia, ese día, aleluya, por el Señor, algo pasó. Cuando fui allá a la cárcel a visitar a mi hermano, resulta que mi hermano le dio un cuento, mira, y lo otro me dice mi hermano, Ale, yo soy una criatura, yo acepté a Jesucristo, mi hermano, soy cristiano ahora. Olvídate de eso. Dios va a cambiar las circunstancias. Y vente, vamos a la iglesia. Y por primera vez yo escucho la palabra por un pastor. La primera vez escuché la palabra, que aquel hombre me impactó, estaba predicando, y su palabra eran como saetas que volcaban mi corazón, penetraban profundamente. Yo llegué, aleluya, el segundo domingo, el lunes, yo estaba predicando y trabajaba en casa, estaba predicándole, aleluya, a mis compañeros, hablando de un Cristo que transformó a mi hermano, transformó, aleluya, mi corazón, mi mente. Estaba Jesucristo operando allí, y allí yo comencé entonces a conocer a Cristo, a conocer al Señor, y mi oración diaria, mi oración todo el tiempo era, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, perdona, yo quiero perdonar a ese hombre, Señor, hazme libre de este peso, hazme libre de esta situación en mi vida. Y esa era mi oración permanentemente del Señor, hermano. Y después comenzaba a ver a hombre, y lo comenzaba a ver como bonito, lo veía simpático, ¿eh? O sea, yo comencé a hacer un cambio en mi corazón, que miraba al hombre, pero el hombre es atractivo. Porque cuando uno tiene odio, uno ve a la gente todo lo que es feo. Uno no le ve, esto unos chistes que bueno, y uno ni se ríe por la rabia. Y comencé a ver lo que, oye, y un día le dije, ¿usted me podrá acompañar a la iglesia? Y yo, claro. Y lo llevé a la iglesia, un 31 de diciembre.
estábamos en la iglesia, antes nosotros recibíamos el año en la iglesia, y estaba yo en un diácono, estaba en la primera asiento, porque era el protocolo, y mi esposo estaba allí, los niños pequeños ya. Y entonces cuando el pastor da su sermón, ahora vamos ahora a felicitarnos, a dar el feliz año. Y entonces mi esposa se para y le abre los brazos y cierra los ojos, y yo me voy por debajo de ella y no la abracé y corrí hasta el último banco donde estaba el hombre y estaba en allá. Y entonces le dije: papá, perdóname, primera vez en mi vida que sale la palabra papá. Algo se liberó de mi garganta, el nudo que impedía esa palabra se soltó. Sentí como si estaba en una jaula de un ave que estaba atrapada y se abrió, y yo sentí que volaba en el firmamento. Qué hermoso ser libre del rencor, qué hermoso ser libre del resentimiento. Y sentí algo extraordinario, y nunca más en mi vida he permitido que el odio entre en mi corazón. Hay gente que sí me ha lastimado, hay gente que sí me ha herido, hay gente que mete muchas cosas en la vida, pero él ha dicho de los días: Señor, no quiero nunca más que ese huésped llegue a mi vida, no puedo darle cabida, aleluya, a ese que me causó el Señor. Desde ese día, este hombre sintió al Señor. A los años él muere y parte con Cristo en el Señor. Eso es lo que viene a hacer Cristo en la vida tuya, en la vida mía. ¿A quién tú no le hablas? ¿Quieres concluyendo? ¿A quién tú no le hablas? ¿Tienes una persona que no le habla porque te lastimó? Yo quiero libertarte de eso de corazón. Yo quiero orar por aquellas personas